Hola, bienvenido al canal. Hoy voy a hacer una muestra a crochet. Espero que te guste. Para hacer esta muestra he utilizado este hilo del número 8 y el ganchillo del número 7 de dama. Empiezo con 34 cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ya tenemos aquí las 34 cadenetas, 3 cadenetas de altura, 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. En la 4 voy a hacer un punto alto. Cojo hebra, cuento 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer un abanico de 4 puntos altos. 1, 2, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Meto aquí el ganchillo y hago el piquillo. Cojo hebra y en el mismo sitio voy a hacer 2 puntos altos. Dos cadenetas, 1 y 2. En el mismo sitio voy a hacer un punto alto. Así voy a hacer 3 abanicos. Dos puntos altos, 3 cadenetas, cierro con un piquillo, 2 puntos altos, 2 cadenetas y un punto alto, todo en el mismo sitio. Una cadeneta de separación. Esta de aquí, este punto, es una cadeneta que casi no se ve porque está tapado con el abanico. Entonces ahí cuento 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer un punto alto. 1, una cadeneta. Este no lo hago, me paso al siguiente y hago un punto alto. Una cadeneta. Esta cadeneta no la hago, me paso a la siguiente. Cojo hebra, 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a hacer un abanico como este. Un punto alto, 2, 3 cadenetas, meto el ganchillo, cojo hebra y cierro el piquillo. Cojo hebra y aquí voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2.
2 cadenetas, 1 y 2. En el mismo sitio voy a hacer otro punto alto, una cadeneta de separación, cuento este que casi ni se ve, 1, 2, 3 y 4. Un punto alto, una cadeneta, esta cadeneta no la hago, me paso a la siguiente, una cadeneta, este no lo hago y me paso a la siguiente. Una, dos, tres y 4. 1, 2, 3 cadenetas, lo cierro. Para hacer el piquillo cojo hebra, en el mismo sitio voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenetas y en el mismo sitio voy a hacer el punto alto que falta. Con esta cadeneta hay que tener cuidado, como casi ni se ve. Si me la salto me faltaría un punto para terminar. 1, 2, 3 y 4. Un punto alto, cojo hebra y en la siguiente cadeneta voy a hacer un punto alto y saldría así esta primera vuelta. 3 cadenetas de altura, 1, 2 y 3. Doy la vuelta, cojo hebra, me paso aquí y voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Hago un piquillo. En el mismo sitio voy a hacer otros 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenetas, 1 y 2. Me paso aquí y voy a hacer un punto alto, una cadeneta, cojo hebra y aquí voy a hacer un punto alto, una cadeneta, un punto alto, una cadeneta, un punto alto. Me paso aquí y voy a hacer otro abanico como este que he hecho.
una cadeneta, cojo hebra, me paso aquí y voy a hacer un punto alto, y en las 3 cadenetas voy a hacer otro punto alto, 1, 2 y 3 y otro punto alto, y esta vuelta quedaría así. La siguiente vuelta la voy a hacer, pero es igual que esta de aquí abajo. Una, 2 y 3 cadenetas de altura, un punto alto, voy a seguir y voy a dar varias vueltas para que se vea mejor. Así ha quedado terminada la muestra. Espero que te guste. Si te gusta, dame un like. Adiós, hasta el próximo vídeo.